Saludos amigas y amigos, es un gusto saludarlos, espero que se encuentren todos muy bien. Sean bienvenidos a su canal de Abolaulex, Impuestos y Defensa, un espacio en donde compartimos consejos para la protección legal de tu negocio. En este video les quiero compartir un tutorial acerca de cómo elaborar un escrito de recurso de revocación. Estaremos analizando caso práctico, les voy a compartir aquí en pantalla un formato de este tipo de escrito e iremos analizando cada una de sus partes para que ustedes se den una idea qué es lo que debe de contener un escrito de recurso de revocación. Estoy seguro que este video puede ser de utilidad no solo para estudiantes de derecho, sino también para contadores, para todos aquellos abogados e incluso para aquellas personas que tengan interés de cómo se promueve este medio de defensa fiscal en contra de actos de las autoridades fiscales. Y bueno, y precisamente el recurso de revocación procede contra actos administrativos en materia fiscal que sean emitidos tanto por el SAT, el IMSS, el Infonavit, secretarías de haciendas de los estados en facultades coordinadas. Y bueno, ¿y contra qué actos procede el recurso de revocación? Puede ser contra multas que se hayan impuesto a los contribuyentes por incumplimiento en obligaciones fiscales, como no haber presentado declaraciones, no haber presentado en tiempo el pago de alguna declaración, etcétera. También procede contra créditos fiscales que se emitan derivados de auditorías fiscales en contra de estos procedimientos de simulación de operaciones que se encuentran contenidos en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, también contra cancelación de sellos digitales. El listado es extenso en contra de estos actos de autoridades que pueden afectar a los contribuyentes, pero bueno, existe este medio de defensa que es el recurso de revocación. Aquí les voy a compartir entonces en pantalla este formato para irlo analizando. Bueno, y si tienen alguna duda, algún comentario, ahí precisamente en la sección de comentarios me los pueden dejar, o incluso si quisieran una asesoría adicional nos pueden visitar ahí en nuestra página web en www.abolaulex.com. Pero bueno, aquí les comparto en pantalla este formato. Entonces, bueno, como ustedes ven, aquí el escrito, los elementos básicos que debe de contener son estos que vamos a comentar aquí en este video. Entonces, bueno, aquí en este apartado, en la parte superior derecha, ustedes ven, ahí debemos de identificar nosotros el nombre del contribuyente, ya sea si es persona física o moral. Es importante incluir también el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes. Y en el asunto ponemos nosotros que promovemos recurso de revocación. Luego, bueno, ya en la otra parte, hacia quién va dirigido el recurso de revocación. Bueno, obviamente debe ser dirigido ante la unidad jurídica encargada de la defensa de las autoridades fiscales. Por ejemplo, en el caso de un acto emitido por el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, bueno, la unidad encargada a quien se le debe dirigir este recurso de revocación es la Administración Desconcentrada Jurídica. Y ahí, como ven ustedes, el espacio está en blanco, ahí es donde pondremos nosotros, ya dependiendo de la localidad o la autoridad que corresponda según al domicilio fiscal del contribuyente. En este caso, si el contribuyente está en el Estado de México, bueno, se pondrá ahí administrador desconcentrado jurídico, el número que sea según la adscripción que tenga del Estado de México, del Servicio de Administración Tributaria. Luego, bueno, viene lo que se conoce como el proemio, es decir, la introducción en donde nos estamos presentando nosotros como contribuyentes. Ahí, como ven ustedes, en el espacio en blanco viene, ahí tendrían que poner ustedes el nombre si son personas físicas o bien si son representantes legales de alguna persona moral. Bueno, ponen el nombre de este representante legal y ahí, como ven ustedes, se señala en representación de la empresa y ahí tendrían que poner el nombre del contribuyente, persona moral. Y ahí se deberán señalar cómo acreditan la personalidad, que puede ser con un instrumento notarial. Ojo, aquí hago un paréntesis, ¿no? El recurso de revocación en contra de actos del SAT es un recurso totalmente electrónico que se promueve por medio del buzón tributario. Esto es totalmente ya digital, es un procedimiento que se sigue a través de este medio. Obviamente, para que lo puedas promover necesitas tener habilitado tu buzón tributario, contar con tu e-firma vigente para que lo puedas tramitar. De tal forma, si no los tienes, no vas a poder promover el recurso de revocación y te vas a tener que ir directo al juicio de nulidad, con las consecuencias que esto trae de tener que garantizar el crédito fiscal. Entonces, aquí en cuanto al acreditamiento de la personalidad, obviamente con tu e-firma se tiene por reconocida esta personalidad, ¿no? Puesto para que tú cuentes con ella, pues debiste haber hecho un trámite ante el SAT en donde presentaste y acreditaste tu personalidad. Entonces, con eso por eso se señala aquí, ¿no?,
personalidad que tengo debidamente acreditada a través del certificado de e-firma electrónica expedido por el propio SAT. Debes de señalar, es importantísimo, tu domicilio fiscal. Ya hemos platicado mucho aquí en el canal de la importancia de actualizar nuestros datos del domicilio fiscal y también, bueno, aquel en donde quieres que te reciban notificaciones. Pero bueno, como este es electrónico, te van a notificar todo a través del buzón tributario. Luego ya en esta otra parte que estamos analizando aquí debemos, nosotros es importante señalar los fundamentos legales que resultan aplicables al recurso de revocación que nosotros estamos promoviendo. Aquí estos fundamentos que ustedes ven ahí en pantalla son los básicos, son los que se contienen, que van a encontrar ustedes establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en donde se encuentra regulado el recurso de revocación. Entonces, bueno, aquí comparezco a nombre de mi representada o en mi carácter de persona física a interponer en tiempo y forma el recurso administrativo de revocación en contra de lo siguiente. Esto es lo más importante porque es donde vamos nosotros a identificar la resolución que estamos impugnando. Entonces aquí nosotros la debemos de identificar, aquí como se señala, con el oficio, ¿no? Por ejemplo, si es un crédito fiscal, una multa, en lo general todas traen un número de oficio, traen también una fecha. Si no trajeran número de oficio, muchas veces traen número de folio o número de identificación. Bueno, esos son los datos que tenemos nosotros que señalar. Y bueno, si deriva de algún expediente administrativo como de alguna visita domiciliaria o revisión de gabinete, también tenemos que identificarlo ahí en esa parte. Y bueno, y señalar quién lo emitió, ¿no? Si fue la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua o de Quintana Roo o de Jalisco, ya dependiendo según la autoridad que haya sido. Son los puntos centrales que tenemos que identificar nosotros, ¿no? Acuérdense, es número de oficio, fecha, autoridad emisora, etcétera, ¿no? Identificar ahí esos puntos. Luego viene la segunda parte, que es lo que se conoce como los hechos. Aquí nosotros en los hechos vamos a narrar de qué proviene o de dónde proviene esa resolución que estamos impugnando, ¿no? Aquí, ojo, es muy importante no confundir los hechos con los agravios, puesto que a veces se cae en ese error de querer ya en los hechos empezar a señalar los agravios, aquellas violaciones que cometió la autoridad, las quieres poner tú en los hechos. Ahí no va esa parte, ¿no? Los hechos es nada más una narración breve, concreta, sucinta, como se dice, de qué pasó. Por ejemplo, aquí en este punto 1 se señala, bueno, mediante oficio número tal, identificado, también ahí identificas, ¿no? Si es una orden de visita domiciliaria, ahí identificarás tú cuál es el número de oficio, la fecha, si te lo notificaron de manera presencial o a través del buzón tributario, ¿no? Y ahí se señala, bueno, me iniciaron una visita domiciliaria con fecha tal o me notificaron un oficio de estos del 69B del Código Fiscal de la Federación, etcétera, ¿no? Luego, en el segundo punto puedes poner, bueno, si derivado de esa visita domiciliaria te levantaron un acta, bueno, la señalas, la describes, ¿no? Si hubo 3 actas, la señalas y luego ya señalarás tú cuándo fue el acta final. Y en su caso, bueno, ya el crédito fiscal. Pero les digo, es una narración muy puntual, ¿no? No es necesario que te desplayes, que pongas demasiadas cosas, que llenes hojas con los hechos. No, nada más una narración puntual de cada uno de los puntos. A continuación va a venir la parte más importante dentro de nuestro escrito de revocación y es lo relativo al capítulo de agravios. En los agravios es donde ya ahora sí vamos nosotros a combatir, como se señalaría de manera coloquial, vamos a sacar la espada, es donde vamos nosotros a expresar cuál es el perjuicio que está cometiendo la autoridad fiscal en nuestra contra, cuáles son nuestros derechos como contribuyentes que se están violentando, cuáles fueron las violaciones legales que se cometieron. Ahí es donde nosotros vamos a ponerlo dentro de nuestro capítulo de agravios. Y luego aquí, como ven ustedes en la redacción, bueno, dependiendo si tú identificaste 4 agravios, bueno, te recomendamos que los pongas por partes, ¿no? Por ejemplo, en el primer agravio te puedes referir a un punto en específico y aquí, como ven, esto es una especie como de título, ¿no? En donde nosotros vamos a titular o más o menos señalar de manera muy resumida de qué puede tratar nuestro agravio. Por ejemplo, aquí ven la redacción. Se deberá dejar sin efectos la resolución impugnada en términos de lo establecido por el artículo 133, primer párrafo, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, que en esta fracción cuarta es donde nosotros encontramos que, cuando un acto resulte ilegal se deberá dejar sin efectos, ¿no?
Esto es lo que se conoce como nulidad lisa y llana, en donde nosotros es nuestra máxima pretensión, ¿no? Pretender que se declare, se deje sin efectos porque resulta ilegal. Y como les digo aquí, nosotros te encaminamos ya más o menos al resolutor de por qué, ¿no? En virtud de que esta resolución impugnada resulta contraria a lo que establece el artículo 38, primer párrafo, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, ¿no? En este caso, la fracción cuarta se refiere a la fundamentación y motivación, pero bueno, también puede haber otros casos que sea ilegal porque no contiene la firma autógrafa del funcionario, no contiene lugar y fecha de emisión, etcétera, ¿no? Ya identificarás tú ahí cuál es la violación. Y luego ahora sí, pues bueno, viene la parte ya de la narrativa del agravio, que aquí también les quiero compartir en pantalla más o menos una recomendación que yo les puedo hacer de cómo estructurar, cómo redactar unos agravios. Por ejemplo, yo lo que siempre recomiendo es que se establezca como que por partes, ¿no? En la primer parte que de tu agravio, de tu redacción, bueno, hay que identificar el agravio que vulnera los derechos del contribuyente, ¿no? Y ahí vas a decir tú, bueno, dentro de la resolución impugnada, la autoridad me puso un crédito fiscal o me interpuso una multa y estableció un rechazo de deducciones para efectos del ISR, o tuvo por no presentadas las pruebas, o no me valoró un contrato que yo presenté, ¿no? O sea, debes de identificar qué es, por qué es lo que te está causando un agravio, un perjuicio en materia fiscal, ¿no? Como que establecer la acusación, ¿no? Del acto que hizo la autoridad. Y luego viene otra parte que puedes tú señalar y donde tú vas a hacer ver por qué resulta ilegal eso, ¿no? Tú vas a decir, oye, el hecho de que la autoridad no haya tomado en consideración mi contrato, pues resulta contrario al artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, porque se establece que me deben de valorar las pruebas, etcétera, ¿no? Y bueno, viene otra parte que también tú puedes establecer dentro del agravio, que es decir, bueno, ¿cuáles son los artículos que se violentan, ¿no? El hecho de que no haya valorado mis pruebas violenta el artículo 16 de la Constitución con relación al artículo 38, así como el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿no? Ahí ya señalarás tú cuáles artículos violentados. También te recomendamos hacer referencia a tesis y jurisprudencias que estén relacionadas con tu agravio. Y aquí les quiero ser muy puntuales, amigas y amigos. Si encontraste una jurisprudencia que habla, es un caso idéntico al que tú estás planteando, solamente deja esa, ¿no? Ahí ya no va a ser necesario poner otras jurisprudencias y otras tesis, ¿no? Solamente cita una o dos y te digo que estén más o menos relacionadas, porque a veces caemos en el vicio de que ponemos hasta 3, 4 páginas que estamos transcribiendo tesis y jurisprudencias que nos vamos encontrando, y hay veces unas que solamente se parecen de una manera remota, y esto lo que hace es nada más abultar nuestro recurso, en nada ayuda, porque incluso entre más nosotros seamos concretos, puntuales, de esa mayor medida vamos a ayudar a la autoridad a que entienda más nuestro agravio, ¿no? Porque si ponemos muchísimas tesis y jurisprudencias y citas textuales, hacemos referencia a libros, a catedráticos, a grandes doctrinarios del derecho, a veces lo que podemos hacer es abrumar a la autoridad y no va a entender, no se va a perder entre tanto rollo. Entonces, por eso la recomendación es que en nuestros agravios seamos muy concretos, muy puntuales. Y luego otra parte dentro de los agravios que yo les recomiendo poner es señalar cuál debió haber sido el sentido en que, bueno, debió haber resuelto la autoridad en la resolución impugnada, ¿no? Haber dicho, oye, si la autoridad hubiese valorado mi contrato, se hubiera dado cuenta que la deducción sí era procedente porque sí cumplía con los requisitos, ¿no? O sea, como que hacer ver qué es lo que procede, ¿no? Y bueno, y ya en una última parte de la estructura de estos agravios es, bueno, ya señalarás tú cuáles son los efectos que debe de tener resolución del recurso de revocación. Se deberá dejar sin efectos porque resulta ilegal, no puede seguir existiendo dentro de la vida jurídica. Entonces, les digo, más o menos esa es una recomendación de cómo redactar agravios, ¿no? Cómo establecerlos, cómo hacerlos en las estructuras. Les digo, ya si ustedes son estudiantes de derecho, son abogados, litigantes, bueno, ya cada uno tiene su estilo. Entonces, pero bueno, eso es en cuanto a los agravios. Luego viene otra parte que estamos viendo también aquí en pantalla de nuestro escrito del recurso de revocación, que son los documentos que vamos a acompañar nosotros al recurso de revocación. Ojo, estas no son las pruebas, ¿no? Nos referimos a documentos que vamos a acompañar, que los que siempre deben de acompañarse es obviamente la resolución impugnada y su notificación. Estos documentos no pueden faltar. Y no son pruebas, no son parte de los anexos del recurso de revocación. Entonces debe de ser muy importante que siempre los acompañes, y aquí también, como lo vemos, debes de identificarlos, ¿no? Que sepa la autoridad cuáles son.
Y luego, bueno, viene también ya una parte muy importante que es el capítulo de pruebas, ¿no? Ahí vas a señalar tú cuáles son las pruebas que estás acompañando y también se identifican como, bueno, si es, por ejemplo, no sé, un documento que haya emitido el SAT, un acta de auditoría, una constancia de situación fiscal, un certificado de cumplimiento, de opiniones, etcétera, pues bueno, esos tienen el carácter de documentos públicos. Y ahí lo señalarás tú, por ejemplo, si es un documento público consistente en una resolución contenida en el oficio tal o en una constancia de situación fiscal con número de folio, firma electrónica y bueno, identificar muy puntuales sus datos, ¿no? Aquí tampoco no es necesario que pongas una narración, pues bueno, extendida, ¿no? De qué se trata. Nada más identificarla de manera puntual. Si estás, por ejemplo, acompañando un contrato certificado, también es una documental pública y señalarás, bueno, es un contrato certificado ante la fe del licenciado tal, notario público número tal, en ejercicio en funciones en el distrito judicial tal y tal, ¿no? Y ya señalarás cada una de las pruebas que acompañas. Luego viene algo que a muchos abogados no suelen ponerlo, es lo relativo al capítulo de suspensión, ¿no? Les digo, no se pone porque está establecido por Ministerio de Ley, sin embargo, a mí sí me gusta ponerlo y ser reiterativo para, pues bueno, evitar que la autoridad pueda caer en tentación de a veces que se le olvide, ¿no? Entonces tú vas a establecer el capítulo de suspensión en donde aquí vas a señalar el artículo que resulte aplicable, que en este caso es el 144 del Código Fiscal de la Federación, donde solicitas, ¿no? Que en virtud de lo que establece ese artículo, pues solicitas que se suspenda, ¿no? La ejecución, que no vayan a llegarte con una sorpresa. Y luego ya la última parte de lo del recurso, pues bueno, es el cierre, ¿no? Entonces, que es la frase sacramental que siempre manejamos: por lo anteriormente expuesto y fundado ante usted, que es el administrador desconcentrado jurídico, atentamente solicitamos, ¿no? Los puntos petitorios son muy importantes. Obviamente, pues bueno, el primero es que se te tenga en tiempo y forma interponiendo el recurso de revocación, que bueno, también el recurso de revocación tiene sus plazos de interposición, que son 30 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la resolución que te impugnaron, ¿no? Como punto segundo, también señalas tú que te sean admitidas las pruebas que son señaladas dentro del capítulo correspondiente. Puedes también hacer referencia a que se suspenda el PAE, el famoso procedimiento administrativo de ejecución. Y ya como último punto tercero, que bueno, una vez que se desahogue todo este procedimiento, pues que se emita resolución conforme al artículo 133, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, en donde se deje sin efectos la resolución impugnada. Luego viene esta parte también importantísima, ¿no? El protesto lo necesario. Esa es una frase sacramental que también es requisito de procedencia, ¿no? Hay veces que te lo pueden desechar. Hay muchas autoridades que si no señalas ese de protesto lo necesario, te requiere, ¿no? Y hay unos que sí te pueden, como se señala de manera coloquial, batear totalmente, ¿no? Y bueno, ahí pones la fecha y ya pones ahí la firma, ¿no? Del representante legal y de quién se trata. Pero bueno, amigas y amigos, básicamente ese fue el formato que les quise compartir, cómo se estructura, qué partes debe de contener el escrito del recurso de revocación. Cada uno tendrá su estilo de redacción, de estructura, de cómo lo establece. Sin embargo, bueno, estos son puntos que no pueden faltar, son puntos esenciales que se deben de contener dentro del recurso de revocación. Pero bueno, espero que les haya sido de utilidad este tutorial. Por favor, les digo, si tienen alguna duda, déjennos ahí en la sección de comentarios o visiten nuestra página web que ya señalamos. De cualquier forma, ahí en la descripción ponemos los demás datos. Si les gustó este video, también compártanlo con gente que sepan ustedes que les puede ayudar y no olviden dejarlos su like. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima.